Imagina dos vidas, dos corazones, dos destinos, una marcada por el orgullo y el desprecio, otra por la humildad y la obediencia. Hoy conoceremos la historia de Mical y Betsabé, y aprenderemos cómo un corazón abierto a Dios puede dar fruto, mientras que uno endurecido queda estéril. Presta atención. Lo que decidirás con tu corazón, hoy, definirá tu legado espiritual. Cuando David llevó el arca del Señor a Jerusalén, Mical lo observó desde la ventana con desprecio. Un rey no debería humillarse así, pensó. Para ella, la grandeza estaba en la apariencia, no en la comunión con Dios. Su corazón permaneció cerrado al gozo, a la devoción y al servicio humilde de los siervos. Betsabé, en cambio, aceptó la voluntad del rey y de Dios, aún en medio del dolor y la dificultad. Su obediencia no era por miedo, sino por un corazón humilde y dispuesto a servir. Con el tiempo, su sabiduría y sumisión aseguraron el futuro del reino y el cumplimiento del plan divino. Mical vivía atrapada en la forma y el prestigio. Para ella, realeza era imagen, no servicio. No celebró con el pueblo, sino que juzgó desde la distancia. Su corazón estaba lejos de la esencia de la presencia de Dios. Betsabé, por otro lado, aunque sufrió profundamente, buscó la esencia, obedecer y confiar en Dios, incluso cuando no entendía el plan. Su vida demostró que la verdadera grandeza está en la relación con Dios, no en la apariencia exterior. Mical se dejó consumir por el rencor y la frustración. No pudo celebrar ni reconocer la obra de Dios en la vida de David. Su corazón permaneció endurecido, incapaz de perdonar y abrirse a nuevas posibilidades. Betsabé sufrió pérdidas profundas, la muerte de su esposo, la pérdida de un hijo. Pero eligió perdonar y confiar en Dios. Su corazón se abrió a la gracia y dio fruto a través de Salomón, quien traería prosperidad a Israel. En medio del dolor, encontró la fuerza para seguir adelante y abrazar el plan divino. Mical quedó estéril, no solo físicamente, sino espiritualmente. Su corazón seco no pudo producir nada duradero. Su historia desaparece sin dejar legado, como una rama que se marchita sin dar fruto. Betsabé, aunque atravesó dolor, floreció. De ella nació Salomón, y su linaje llegó a ser parte de la historia mesiánica. Su vida nos enseña que la humildad y la apertura al plan de Dios producen fruto verdadero, incluso en las circunstancias más difíciles. Mical nunca fue acusada de pecado, pero su corazón estaba endurecido. La hipocresía y el juicio la alejaron de la gracia de Dios. Vivió sin crecimiento espiritual y sin herencia, atrapada en su propia amargura. Betsabé, a pesar de sus errores, se arrepintió y se sometió a la voluntad de Dios. Fue restaurada, escogida y bendecida, demostrando que Dios valora un corazón abierto más que la perfección aparente. Su historia nos recuerda que la gracia de Dios puede transformar nuestros errores en testimonios de su poder. Estas dos mujeres muestran caminos opuestos: orgullo o humildad, desprecio o obediencia, rencor o perdón. La diferencia no está solo en las circunstancias, sino en el corazón. Mical eligió aferrarse a su posición y orgullo, mientras que Betsabé eligió rendirse y confiar en Dios. Que tu vida no sea como Mical, cerrada y estéril. Que tu corazón sea como Betsabé, humilde, abierto, dispuesto a dar fruto. Porque en la obediencia y la confianza en Dios encontramos verdadera abundancia y legado eterno. Reflexionemos sobre estas dos vidas y las lecciones que nos dejan. Mical, hija de Saúl, comenzó con privilegios y posición, pero su corazón se endureció. No pudo ver más allá de las apariencias y se perdió la alegría de la verdadera adoración. Su crítica a David reveló un corazón lleno de amargura y orgullo. Betsabé, por otro lado, entró en la historia de una manera controvertida. Sin embargo, su respuesta a la gracia de Dios transformó su vida. Eligió la humildad y la obediencia, convirtiéndose en un instrumento en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. La historia de Mical nos advierte sobre los peligros del orgullo y el juicio. Cuando nos creemos superiores a los demás, cuando juzgamos sin compasión, nos alejamos del corazón de Dios. Mical perdió la oportunidad de ser parte de algo más grande que ella misma, porque no pudo ver más allá de sus propias expectativas. Betsabé nos muestra el poder de la humildad y el perdón. A pesar de las circunstancias difíciles, eligió confiar en Dios. Su disposición a someterse al plan divino
incluso cuando no lo entendía completamente, la llevó a ser parte de la línea mesiánica. El contraste entre estas dos mujeres nos invita a examinar nuestros propios corazones. Somos como Mical, aferrados a nuestras ideas de cómo deberían ser las cosas, juzgando a los demás desde nuestra ventana de superioridad. ¿O somos como Betsabé, dispuestos a humillarnos, a confiar en Dios incluso en medio del dolor y la incertidumbre? La esterilidad de Mical no fue solo física, sino espiritual. Su incapacidad para celebrar la alegría de los demás, para unirse a la adoración genuina, la dejó sola y sin fruto. Su legado se desvaneció porque eligió el camino del orgullo y la amargura. Betsabé, en cambio, dio fruto abundante. A través de su hijo Salomón, no solo continuó la línea real, sino que se convirtió en parte del plan de salvación de Dios. Su disposición a perdonar y a confiar en Dios, incluso después de grandes pérdidas, la convirtió en un canal de bendición para generaciones futuras. Estas historias nos recuerdan que Dios mira el corazón. No se trata de nuestra posición social, nuestros logros o incluso nuestros errores pasados. Lo que importa es cómo respondemos a Dios, cómo permitimos que su gracia nos transforme. Mical nos advierte sobre el peligro de volvernos críticos y amargados. Cuando nos enfocamos en juzgar a los demás, perdemos de vista nuestra propia necesidad de gracia. Su historia es un llamado a examinar nuestras actitudes, a soltar el orgullo que nos impide experimentar la alegría de la verdadera adoración. Betsabé nos inspira a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos. Su vida nos recuerda que Dios puede usar nuestras circunstancias, incluso las dolorosas, para cumplir sus propósitos. La humildad y la obediencia abren puertas que el orgullo cierra. Al reflexionar sobre estas dos vidas, preguntémonos, ¿qué tipo de legado estamos construyendo? ¿Estamos permitiendo que el orgullo y el juicio nos alejen de Dios y de los demás? ¿O estamos cultivando un corazón humilde y obediente, dispuesto a confiar en Dios incluso en las circunstancias más difíciles? La elección es nuestra. Podemos ser como Mical, atrapados en nuestras propias expectativas y amargura, o podemos ser como Betsabé, abiertos a la gracia transformadora de Dios. Cada día tenemos la oportunidad de decidir, ¿viviremos para nosotros mismos o nos rendiremos al plan de Dios? Que esta historia nos inspire a cultivar corazones humildes y obedientes, que aprendamos a celebrar la obra de Dios en la vida de los demás, incluso cuando no entendemos o cuando desafía nuestras expectativas, que estemos dispuestos a perdonar, a confiar y a someternos al plan divino, sabiendo que Dios puede usar todas las cosas para bien. Recuerda, no es tu posición, tu pasado o tus circunstancias lo que determina tu legado espiritual. Es tu corazón, tu disposición a confiar y obedecer a Dios. Que seas como Betsabé, dando fruto abundante para el reino de Dios, dejando un legado de fe y obediencia que inspire a generaciones futuras. Que tu vida sea un testimonio de la gracia transformadora de Dios. Que tu corazón esté siempre abierto a su voluntad, dispuesto a servir con humildad y a amar sin condiciones. Porque en el reino de Dios, los humildes son exaltados y los que confían en Él nunca son defraudados. Elige hoy el camino de la humildad y la obediencia. Deja que Dios transforme tu corazón, convirtiéndote en un instrumento de su gracia en este mundo. Porque al final, lo que verdaderamente importa no es cómo empezamos, sino cómo terminamos, con un corazón rendido a Dios y una vida que da fruto para su gloria.